hormonas que liberan o inhiben, controlan a otras hormonas. Hormonas liberadoras de la tirotropina, de la corticotropina, ¿sí? Y también vimos las hormonas de la hipófisis, hormona del crecimiento, hormona tirotrópica, hormona corticotrópica, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, prolactina, del hipotálamo y que se liberan en la neurohipófisis, antidiurética o vasopresina y oxitocina, de la tiroides calcitocina y tiroxina, del páncreas insulina y glucagón, paratiroides paratormona, riñón renina y eritropoyetina, de corazón el péptido natriurético atrial, del estómago la gastrina, en el intestino secretina y colicisteína, y de la placenta las gonadotropinas coriónicas y la somatotropina. Vimos que todas las hormonas se sintetizan a través de las hormonas proteicas o derivados de las proteínas. Se sintetizan como todas las proteínas por transcripción, y vimos que primeramente están en forma de preprohormona. En el aparato en el retículo endoplásmico rugoso se encienden, o sea, se le quita el DNA basura y queda como prehormona, el cual se va a empaquetar en Golgi para quedar ya como hormona, y ahí se va a almacenar hasta que se requiere para que ejerza su acción. Las hormonas esteroides, dijimos que todas se sintetizan a partir del núcleo del ciclo perhidropentanoferantreno, ¿sí? Que en el hígado se va a convertir en colesterol, y del colesterol se van a originar todas las hormonas esteroides. Y hablamos de cómo era su secreción. Las hormonas lipídicas se sintetizan a partir de los fosfolípidos de la membrana celular, del ácido araquidónico, y ya sea que pasen o sean degradados estos ácidos grasos poliinsaturados, sean degradados por las enzimas lipox y nos den los leucotrienos, o sean degradados por la enzima COX y nos den las prostaglandinas y los troxofanos. El control de la secreción de las hormonas también dijimos que era por retroalimentación negativa, retroalimentación positiva, y por variaciones cíclicas. También hablamos que la interacción de la hormona, con la célula era a partir de receptores, y que estos los vamos a encontrar en el citoplasma, en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. ¿Sí? Normalmente todas aquellas hormonas que no pueden atravesar la capa lipídica
su receptor se va a encontrar en la membrana, ¿sí? Y casi por lo general estos receptores actúan a través de segundos mensajeros. Dijimos que el receptor son proteínas, ¿sí? Y que se encuentran más o menos entre 2000 y 10,000 por célula, que son muy específicos, y que estos se pueden regular a la alza cuando se activan o se generan, ¿sí? Por acción de las hormonas, o a la baja cuando se inactivan o disminuyen en su número. Para que una hormona provoca respuestas, esta respuesta depende de la función de la hormona, cuál es el fin, para qué sirve, qué va a provocar en la célula, ¿sí? Regulación o cambios metabólicos que produce, su mecanismo de acción y su efecto biológico. Y vimos que las hormonas tienen básicamente 3 mecanismos de acción, que son modificación de la permeabilidad de la membrana, activación enzimática o activación genética. La modificación de la permeabilidad se va a llevar a cabo básicamente en aquellas células cuyos receptores son metabotrópicos y se encuentran en la membrana celular, en la cual la proteína G va a actuar para abrir canales iónicos y permitir el paso de iones los cuales van a hacer la acción biológica. O también, ¿sí? Esa proteína G puede activar ATPasas, sinasas, adenilciclasa, puede iniciar una cadena de enzimas. Y la activación genética es cuando la enzima, la hormona, va a llegar hasta el núcleo, ya sea que su receptor se encuentre en el citoplasma o en el núcleo, y va a activar y va a provocar una transcripción, transducción. Entonces, la función de muchas hormonas estriba en controlar el nivel de actividad del tejido blanco, en controlar el metabolismo de las células.
para efectuar dicha función, pueden modificar las reacciones químicas dentro de la célula o alterar la permeabilidad de la membrana celular para sustancias específicas o activar otro mecanismo celular específico. O sea, las tres maneras, ¿sí? Entonces, las diferentes hormonas logran este efecto de maneras diversas. Sin embargo, hay tres mecanismos importantes gracias a los cuales funcionan las hormonas. Entonces, estas tres ya los dijimos. Modificación de la permeabilidad de la membrana celular, que normalmente es cierre o apertura de canales iónicos. Estas hormonas tienen su receptor específico básicamente en la membrana celular. Actúan en receptores sobre la membrana celular. La activación enzimática puede iniciarse por segundos mensajeros, porque también la hormona, que es el primer mensajero, va a activar receptores en la membrana, y aquí la proteína G, ¿sí?, en lugar de abrir canales iónicos, va a iniciar una cadena de enzimas, va a activar una cadena de enzimas, empezando por una ATPasa que va a formar AMP cíclico, que puede ser el segundo mensajero. El ion que entre, que puede entrar también, puede actuar como segundo mensajero y activar una cadena enzimática, activando sinasas, activando adenilciclasa, o sigue activando otro tipo de enzimas. Y estos receptores, ya les dije, pueden estar o en la membrana celular o en el citoplasma. También los receptores de citoplasma y los receptores que se encuentran en el núcleo, ¿sí?, pueden llevar a cabo una activación genética. Por medio de transcripción, transducción de genes. Las hormonas con receptores de membrana actúan produciendo a nivel intracelular sustancias denominadas segundos mensajeros, las que no modifican la permeabilidad. Un segundo mensajero es una sustancia cuya concentración aumenta intracelularmente en respuesta a la hormona primaria. La hormona siempre actúa como mensajero. Eso lo vemos desde que vimos la definición de hormona. Y su función es la de llevar la señal hormonal al interior de la célula para que se pueda llevar a cabo la acción biológica. Desde el primer semestre ya vimos que los segundos mensajeros son
el AMP cíclico, o pueden ser el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio ionizado, el ion calcio unido a la carnodulina, el ácido araquidónico y sus metabolitos, como son el inositol trifosfato, el diacilglicerol. O sea, hay varias sustancias químicas que pueden actuar como segundos mensajeros. Los segundos mensajeros pueden actuar fosforilando proteínas que a su vez actúan sobre las porciones específicas de DNA denominadas elementos de respuesta, y a partir de ahí ejercer su acción hormonal. Igual, les decía que asociados al sistema de nilato ciclasa, la hormona que nos va a producir el AMP cíclico, ¿sí? Podemos encontrar hormonas como glucagón, vasopresina, los beta-adrenérgicos. Entonces, estas hormonas, ¿sí?, normalmente van a activar mensajeros, o sus mensajeros son metabotrópicos, y van a activar la adenilato ciclasa para formar el AMP cíclico, que va a actuar como segundo mensajero. Y ese AMP cíclico, ¿sí?, va a movilizar la proteína G para abrir canales, o también para activar otras enzimas. Entonces pueden actuar o modificando la permeabilidad de la membrana o activando enzimas. Hay receptores que están asociados a mastocitos. La interacción con estos receptores también activa enzimas de membrana, ¿sí?, como la metiltransferasa. Y esta favorece el paso de fosfatidiletalanina, ¿sí? Transforma la fosfatidiletalanina a fosfatidilcolina,
Y esto aumenta la fluidez en la membrana celular, o sea, favorece la apertura de canales. Estos canales, por eso, puede modificar la permeabilidad. Estos canales pues, van a permitir el paso de calcio. Entonces, también en los receptores alfa-adrenérgicos, el glucagón, la vasopresina, angiotensina, ¿sí? La interacción de la hormona receptor conlleva a un aumento en la actividad de la fosfatidil inositol, 4,5-difosfato, ¿sí? Y se va a llevar a cabo activación enzimática a través de este segundo mensajero. En una célula, el pK por fosforilación de determinados componentes del canal puede favorecer la apertura de canales de calcio. Y estos canales también ven favorecida su apertura por un potencial de acción, canales dependientes de voltaje. Si se acuerdan de la contracción muscular, ¿sí? Entonces, para que se inicie el potencial de acción, ¿sí? Puede abrir canales de sodio para que se inicie el potencial de acción. Y en el caso del músculo liso, por ejemplo, no se abren canales de sodio, se abren canales de calcio para iniciar el potencial de acción. Y este mismo potencial de acción abre canales de calcio para que inicie la contracción muscular. Entonces, la interacción de determinados componentes con receptores de membrana hacen que estos puedan abrir canales no dependientes de voltaje, como son los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Estos mismos canales pueden abrirse también en respuesta a determinados estímulos intracelulares. La señal del calcio es determinada por su unión a proteínas unidoras de calcio, como la calmodulina. Y la formación calcio-calmodulina lleva a la activación de una serie de proteínas y algunas con actividad enzimática. ¿Sí? Entonces, los receptores de membrana, ¿sí? Pueden actuar, por eso pueden actuar, o modificando la permeabilidad o realizando activación de enzimas. De las dos maneras pueden manifestar la acción biológica de la enzima, de la hormona.
ya tienen esta. ¿Se la puedo cambiar? No se ve nada, profe. No se ve Es nada. es una imagen en blanco, profe. Ah, Chihuahua. Algo está fallando aquí. Entonces, a ver. Esta ya tenía, ¿sí les dio tiempo de copiarla? Sí. Entonces esta ya la tienen. Sí. Ok. Profe, ya se va a acabar, nos vamos a volver a meter, ¿verdad? Queda menos de un minuto. Sí. Entonces, por la hormona, estos receptores, acuérdense que siempre están unidos a una proteína G, están asociados a una proteína G. Esta proteína G, ¿sí? Siempre va a tener aquí una ATPasa, que puede ser una adenilato ciclasa. Cuando es una adenilato ciclasa, entonces nos va a romper el ATP en ADP y AMP cíclico. Este AMP cíclico puede ser que actúe abriendo canales iónicos, modificando la permeabilidad de la membrana, abriendo los canales de sodio o de calcio para que inicie la acción biológica. O también este AMP cíclico puede activar una sinasa y esta sinasa activada puede activar otras enzimas para llevar a cabo el efecto biológico de la hormona. Si se acuerdan cuando vimos los canales, en el semestre pasado, cuando vimos los receptores ionotrópicos y metabotrópicos, vimos que había proteínas G que podían actuar de diferentes maneras. Una, que cuando llegaba la hormona, ¿sí? La proteína G hidrolizaba el ATP, no era una sinasa, no era una sinasa activada, perdón, no era una adeninato ciclasa, sino era una adenilfosfatasa, ¿sí? Que rompía el ATP en ADP y fósforo inorgánico. Y esta hacía que se desplazara la fracción alfa de la proteína G, y esta se unía a un receptor, a un canal iónico, abriendo el canal iónico y permitiendo el paso del voltaje. También
esta proteína, ¿sí? Este canal iónico podría venir al retículo o podría ir a alguna otra parte de la célula y hacer el mismo ion, en lugar de provocar un potencial de acción, habría iones, habría canales, al unirse a la catmodulina, iniciaba esta acción de activar una sinasa y esta sinasa activar otro tipo de enzimas, ¿sí? Entonces, una vez que el calcio se unía a la catmodulina, ¿sí? Podría activar otra serie de enzimas, de proteínas con la actividad enzimática. Las hormonas esteroides y las hormonas tiroideas, ¿sí? que pueden tener su receptor en el citoplasma o en el núcleo, ¿sí? Lo que van a hacer es hacer una activación enzimática, una activación genética, perdón. La hormona esteroidea puede pasar, los esteroides pueden pasar libremente la membrana celular, son derivados del colesterol, acuérdense que el colesterol forma parte de la membrana. Entonces pueden atravesar la membrana fácilmente, se unen a su receptor específico y el conjunto hormona receptor, ¿sí? Por translocación pasa al núcleo. En el núcleo, esta fracción, lo que vemos aquí en azul, esta fracción de la hormona, el triangulito del receptor, se une a la cadena de ADN y estimula el inicio de la transducción. O sea, se forma el ARNA mensajero. Acuérdense que este ARNA mensajero lleva en sus puntas siempre lleva las señales de dónde va a actuar la polimerasa. El ARN mensajero entonces sale al citoplasma donde se encuentra con un ribosoma y aquí es traducido a una proteína. Y esta proteína también lleva las puntas que no corresponden porque son los péptidos señal y en el retículo se cortan, se empaquetan y se forma la proteína ya como tal que va a ser el efecto biológico. Esta proteína también puede ser una enzima. Entonces la activación genética
tanto los segundos mensajeros como la activación genética pueden resultar en la activación enzimática. Recuerden que las proteínas tienen una gran variedad de funciones. La hormona tiroidea, por ejemplo, tiene su receptor en el núcleo. La hormona tiroidea se sintetiza como T3 o T4. Entonces, la hormona tiroidea se sintetiza como T3 o T4. ¿Sí? De estas dos maneras se sintetiza en la glándula, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la glándula, ¿sí? Sin embargo, la forma activa de la hormona es como T3. Entonces, en el citoplasma la vamos a encontrar como T3 o T4 en el citoplasma. Se une, va a pasar a el citoplasma, ¿sí? Para salir del vaso sanguíneo y para pasar a el citoplasma no pasa sola. Hay una proteína acarreadora. O sea, esta se une en el vaso sanguíneo, se une a una proteína acarreadora que es la que la va a sacar del vaso sanguíneo y la va a meter a la célula. Una vez en la célula, T3 se va a unir, va a pasar, al núcleo y se va a unir al receptor que está en el núcleo. T4 va a perder un yodo, ¿sí? Se va a desyodar y va a quedar como T3. Entonces, T3 es la hormona funcional, aunque se sintetiza como T4, y la mayor síntesis es como T4, va a perder, se va a desionizar y va a perder un yodo, se va a transformar en T3 y va a pasar al núcleo donde se va a unir al receptor. El receptor de tiroxina se encuentra en el núcleo y va a ser exactamente lo mismo. Se va a unir a la cromatina, al DNA, ¿sí? De aquí, vean, es una cadena grandotototota. Va a agarrar una porción y va a formar el ARN mensajero, que va a pasar a citoplasma nuevamente,
donde se va a encontrar con un ribosoma y se va a llevar la traducción para formar una proteína. Y esta proteína también va a ser el efecto biológico. La polimerasa lo que hace es replicar o leer. En este caso, aquí en la cromatina, ¿sí? Lo que actúa es una enzima polimerasa. ¿Por qué? Porque nos va a dar un pedazo de ARN, ¿sí? Y aquí la enzima es una transcriptasa y lo que va a hacer es traducir el AMP en el ARN en una cadena de aminoácidos. El ribosoma siempre va a sintetizar aminoácidos y va a ser una cadena de aminoácidos. Y esta cadena de aminoácidos va a entrar al retículo rugoso para cortarse lo que no sirva. De ahí va a entrar al aparato de Golgi para empaquetarse y formar ya la proteína activa, la que va a ser el efecto biológico. ¿Sí? Obviamente que esta enzima también es una proteína y va a producir otra proteína. ¿Cuál era la duda? Esto de la replicación proteica o la síntesis de proteínas, ya lo vieron en bioquímica, eso ya más son repeticiones, ya nada más estamos repitiendo lo que ustedes ya conocen. Ok, entonces, las hormonas esteroidales, ¿sí? Los esteroides, su receptor en el citoplasma, y de aquí van a provocar la síntesis de una proteína, y esta proteína puede ser una enzima, o sea, entonces, a partir de activación genética, hacen una activación enzimática, porque la proteína que se produjo fue una enzima. O esta proteína puede ser otro tipo de proteína que produzca cualquier otra acción dentro de la célula que ayude a activar el metabolismo, a mantener el metabolismo o a reducir el metabolismo. O sea, es la manera en que pueden actuar las hormonas. Las hormonas esteroideas hacen exactamente lo mismo, pero acuérdense que entran directamente al núcleo, donde va a estar su receptor, van a producir una activación genética
transducción o traducción, transcripción, para formar también una proteína que normalmente en la hormona tiroidea, estas proteínas lo que hacen es activar el metabolismo. Ok, en este video, sí, vemos cómo se hace una activación enzimática. Vamos a ver si podemos ver otro videito. Esta es Entonces, esta es la acción de las hormonas esteroidales. ¿Sí? Entonces, las hormonas esteroidales, para salir de la sangre, este es el vaso sanguíneo, se unen a una cargador, a una proteína cargadora, la saca de la sangre. La saca de la sangre, esta atraviesa la membrana libremente y se une a su receptor específico que se encuentra en el citoplasma. El conjunto pasa al núcleo, ¿sí? Y se va a unir a la cadena de ADN. Siempre el conjunto acarreador
hormona se va a unir a la cadena y va a haber una transcripción. Se va a transcribir el ADN en ARN mensajero, el cual en el citoplasma se va a unir a un ribosoma que lo va a traducir a una cadena de aminoácidos que una vez empaquetado en Golgi va a formar la proteína que va a producir el efecto biológico. Entonces, la hormona tiroidea actúa casi igual que los esteroides, pero acuérdense que su receptor se encuentra en el núcleo y que para poder actuar la mayor parte de la hormona va a estar como T4 o como tiroxina y tiene que ser desyodada, desionizada, tiene que perder un yodo para poder actuar. O sea, la forma activa de la hormona es como T3. Y una vez que se transforma en T3, entonces se une a su ligando, a su receptor específico y la acción va a ser muy similar a lo que acabamos de presenciar. Entonces, pues básicamente es lo que vemos. Perdón, voy a dejar de otra vez. Y vengo aquí. Entonces, ya de la siguiente clase en adelante, entonces vamos a ver hipotálamo hipófisis. En Classroom van a encontrar un PDF que se llama hipotálamo, eje hipotálamo hipofisiario, para que le den una leída para la siguiente clase, ¿sí? Que es lo que la que vamos a ver. Hipotálamo hipófisis en la siguiente clase. Terminando con esa, vamos a ver tiroides, después paratiroides. De aquí nos vamos a pasar a las adrenales. Después vamos a ver el páncreas. Después vamos a ver timo, glándula pineal y páncreas. Esas tres van a estar juntas. Es un tema cortito. Y ya después vamos a hacer el primer examen. Entonces, para la siguiente clase, por favor, leen lo de el eje hipotálamo hipofisiario, que está
o va a estar ahí en el Classroom. Hasta aquí, si no tienen preguntas, esta sería la clase de hoy. Si tienen preguntas sobre tejido glandular o sobre lo que hablamos de glándulas y hormonas, Profe, ¿sí? ¿va a subirla? Bueno, ¿va a subirlo como actividad para los apuntes? ¿Qué? Para poder subir los apuntes a Classroom. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, ahí va a estar también y con su fecha de entrega, límite de fecha de entrega. Ya saben que ahí va a estar todas las actividades. Gracias. Entonces, si no hay preguntas, No, No, profe. Profe, todo claro. entonces solamente me falta. ¿Quién me estaba diciendo de su asistencia? Yo, Segura Marín. Segura Marín. ¿Y está segura que sí estuviste?